Hola a todos. Prepárense para una historia que os atrapará desde el primer segundo. Hoy viajamos a Sevilla para vivir un día crucial en la vida de doña Beatriz y su nieta Sofía. Un día de graduación que, en lugar de alegría, revelará verdades dolorosas sobre la familia y el sacrificio. Si las historias con profundidad os conmueven, estáis en el lugar correcto. Si esta os llega al alma, suscribíos y dejad vuestro me gusta para apoyar nuestro trabajo. Empezamos, era un final de tarde de primavera en Sevilla, y el sol anaranjado bañaba las calles estrechas del barrio de Triana, pintando los edificios antiguos con tonos cálidos. Doña Beatriz, con sus 68 años bien vividos, se ajustaba el chal de lana sobre los hombros mientras se dirigía al auditorio de la universidad. Su vestido azul, el mejor que tenía, con un bordado sencillo en el cuello, era una prenda que guardaba para ocasiones especiales. En el corazón sentía una mezcla de orgullo y una pizca de ansiedad. Era la graduación de Sofía, su nieta, la niña que había criado desde que su hija, Clara, se fue tan temprano. El auditorio resplandecía con luces y sonrisas, el murmullo de voces animadas llenaba el aire, y el perfume de las flores de los ramos se mezclaba con el olor a cera del suelo pulido. Doña Beatriz buscó un lugar en la platea, observando a Sofía en el escenario, tan elegante en su toga y birrete, los cabellos perfectamente peinados, brillando bajo las luces. Sentía el corazón latir acelerado, una emoción profunda por ver a su nieta alcanzar esta etapa más. Poco sabía ella que en pocos minutos toda esa alegría sería eclipsada por un dolor cortante, una humillación que cambiaría el rumbo de sus vidas. Cuando Sofía bajó del escenario, doña Beatriz se acercó con un ramo de rosas que había comprado con tanto cariño. La intención era abrazarla, felicitarla, compartir ese momento de triunfo. Pero la alegría en el rostro de Sofía se transformó al verla. Un destello de desdén cruzó su mirada antes de que murmurara, solo para la abuela oír: «Abuela, ¿no podías vestirte mejor para mi graduación?». Las palabras, susurradas, cargaban un peso que parecía resonar por todo el auditorio. «Mis amigos están aquí y sus familias visten de marca», continuó Sofía, apartándose del abrazo de doña Beatriz. Aquellas palabras golpearon a la anciana como una bofetada. El vestido azul, su mejor, de repente pareció insignificante. «No te acerques por ahora, por favor», Sofía añadió, girándose rápidamente hacia sus colegas, que miraban y cuchicheaban. La nieta, por quien doña Beatriz había sacrificado tanto, la rechazaba públicamente por su apariencia. El corazón de la abuela se destrozó y ella se quedó allí, inmóvil, sosteniendo las rosas que ahora parecían marchitas en sus manos. La traición se sentía como un cuchillo retorciéndose en el pecho de doña Beatriz. Desde que Clara, su hija y madre de Sofía, había fallecido hace 12 años, cada momento de su existencia había sido dedicado a la nieta. Ella había renunciado a sus propios sueños, pospuesto viajes y reducido gastos personales, todo para garantizar a Sofía una educación de primera calidad, para que nunca le faltara nada. Y ahora, el día que debería ser de orgullo compartido, Sofía la trataba como una vergüenza. «Doña Beatriz, ¿está bien?». La voz de Matilde, madre de una colega de Sofía, la sacó de su estupor. Aquella mirada compasiva solo hizo aumentar la humillación. «Estoy bien, gracias», respondió doña Beatriz, con la dignidad que aún le quedaba, aunque por dentro sentía que se estaba desmoronando. Se retiró discretamente a un rincón del auditorio, desde donde observaba a la nieta posar para fotografías con sus amigos de familias adineradas. La sonrisa que Sofía mostraba era tan diferente de la expresión de desprecio que le había dirigido momentos antes. En aquel instante, un torbellino de recuerdos asaltó la mente de doña Beatriz.
Se acordó de todas las noches que había pasado trabajando horas extras en la pequeña pastelería del barrio, con el olor dulzón de los postres impregnando su ropa. Todo para poder pagar las caras clases de inglés de Sofía, las clases de piano que la nieta tanto pedía, y los viajes escolares que la ayudarían a tener una visión más amplia del mundo. Recordó, con un nudo en la garganta, la pequeña herencia que había recibido de sus propios padres, una cantidad que había guardado celosamente, no para sí, sino para garantizar a Sofía un futuro brillante y lleno de oportunidades, un futuro que Clara habría deseado para su hija. «Abuela, nos vamos a la cena de graduación», anunció Sofía, acercándose brevemente a doña Beatriz. «No me esperes, ya estoy de salida». Ni un pedido de disculpas, ni un abrazo reconfortante, solo aquella despedida fría y apresurada. Doña Beatriz asintió silenciosamente, con un peso en el pecho, mientras veía a la nieta alejarse con su grupo de amigos, todos riendo alto, ninguno de ellos siquiera mirando hacia atrás. Doña Beatriz hizo el camino de vuelta a casa sola, a aquel hogar que había mantenido con tanto cariño y sacrificio durante años. Todo para que Sofía pudiera crecer en un ambiente estable y acogedor después de la pérdida prematura de su madre. Las fotografías familiares en las paredes, antes símbolos de amor y unión, parecían ahora testigos mudos de una historia de devoción no correspondida, de una ingratitud que hería más que cualquier dolor físico. En el silencio gélido de su cuarto, sobre el antiguo escritorio de madera, estaban los documentos meticulosamente preparados para el tan soñado intercambio de Sofía. El comprobante de matrícula en la prestigiosa Universidad de Londres, los recibos del pequeño, pero encantador, apartamento que doña Beatriz había alquilado para la nieta cerca del campus, y la cuenta bancaria que ella había abierto a nombre de Sofía, con dinero suficiente para cubrir los 2 primeros años de estudios. La familia debería ser un pilar de apoyo mutuo, pensó doña Beatriz, mientras sus dedos envejecidos rozaban los papeles. Pero la justicia también forma parte del amor. Con las manos temblorosas, pero impulsada por una determinación férrea, cogió el teléfono y con la voz que se sorprendió a sí misma por la firmeza, llamó al banco. «Quisiera cancelar una transferencia programada», dijo. Enseguida llamó a la universidad y retiró la matrícula. Y por último, contactó a la agencia inmobiliaria en Londres para rescindir el contrato de alquiler. Aquella noche, doña Beatriz no pudo pegar ojo. Permaneció acostada, mirando el techo, la mente en un torbellino de pensamientos, principalmente en su hija Clara, en cómo Clara habría reaccionado al ver en quién su pequeña Sofía se había transformado. La educación privilegiada que le había dado, llena de clases particulares y viajes, había moldeado a una joven tan superficial e ingrata. O tal vez, en su inmenso amor y deseo de que la nieta tuviera todo lo que ella no tuvo, doña Beatriz la había mimado tanto que Sofía ya no sabía valorar los sacrificios ajenos. El amanecer trajo una claridad casi burlona, y con ella la difícil realidad de la decisión que había tomado. La mañana siguiente amaneció con una claridad casi burlona, pero doña Beatriz, a pesar de la noche en vela, preparó el desayuno como siempre hacía. Había pan recién horneado, aquel que Sofía tanto apreciaba, y café con leche, esperando que quizás, después de una noche de celebración con los amigos, la nieta volviera a casa con una actitud diferente. Quizás hubiera un pedido de disculpas. Tal vez todo hubiera sido solo el producto de los nervios del momento, de la euforia de la graduación. Alrededor de las 10 de la mañana oyó los pasos de Sofía en la escalera. El rostro de la joven reflejaba el cansancio de una noche de fiesta, pero también una excitación contenida. «¡Abuela!», exclamó Sofía, con una alegría que desconcertó a doña Beatriz. La fiesta fue increíble. No te imaginas quién estaba allí.
El hijo del decano me dijo que mi solicitud para la beca complementaria tiene muchas posibilidades. Doña Beatriz se sentó a la mesa con la taza de café caliente entre las manos, observando a la nieta hablar animadamente sobre sus planes en Londres. Sofía describía el apartamento que compartiría con otra estudiante española, las clases que planeaba cursar, e incluso mencionó que necesitaría un abrigo nuevo para el clima inglés. Ni una palabra sobre lo ocurrido el día anterior. Ni un solo pedido de disculpas. La ausencia de remordimiento era un golpe aún más duro que la humillación pública. Sofía. Doña Beatriz finalmente interrumpió el monólogo entusiasmado de la nieta, la voz suave, pero cargada de una gravedad inusual. Tenemos que hablar sobre lo que pasó ayer en tu graduación. Sofía hizo un gesto con la mano, minimizando la importancia del evento como si fuera una pequeña inconveniencia. Ay, abuela, estaba nerviosa. Todos estaban allí. No es para tanto. La indiferencia de la nieta, la falta de reconocimiento del dolor que le había causado, hizo que la paciencia de doña Beatriz se agotara. «Me humillaste públicamente», dijo ella, con la voz ahora calmada, pero firme, el dolor mezclándose con una indignación creciente. «Me hiciste sentir que mi presencia, que todo lo que he hecho por ti, no valía nada comparado con la opinión de tus amigos». «Exageras como siempre», respondió Sofía, rodando los ojos con desdén mientras untaba mermelada en el pan. «Mis amigos vienen de familias importantes. Lucía iba con su madre vestida de Chanel, y tú apareciste con ese vestido que parece de los años 80. A cada palabra, doña Beatriz sentía que algo se rompía dentro de ella. No era solo ingratitud, era un profundo desprecio por todo lo que ella representaba. Su simplicidad, su trabajo honesto, sus orígenes humildes. Antes de que Sofía pudiera continuar con otra de sus comparaciones crueles, doña Beatriz, con una calma que no sabía que poseía, anunció: «He tomado una decisión, Sofía. No financiaré tus estudios en Londres». El rostro de la nieta, antes expresando aburrimiento, pasó de la incredulidad a la indignación en cuestión de segundos. «¿Qué? ¿De qué hablas? No puedes hacer eso. Ya está todo arreglado. La matrícula, el apartamento, todo». «Ya lo hice», respondió doña Beatriz, su voz resonando con una quietud resoluta. «Anoche cancelé todo. La matrícula, el contrato de alquiler, la cuenta que había abierto para ti». La taza que Sofía sostenía cayó de sus manos temblorosas, derramando café sobre la mesa en un borrón oscuro. «No puedes hacerme esto. Es mi futuro. Es lo que mamá habría querido para mí», exclamó Sofía, la voz embargada por la rabia e incredulidad. «Tu madre habría querido que fueras una persona agradecida y respetuosa antes que una estudiante en Londres», contestó doña Beatriz, sintiendo una extraña y agridulce sensación de liberación mezclada con tristeza. «Clara valoraba la familia por encima de todo, Sofía». Sofía se levantó bruscamente, tirando la silla con un estruendo. «Mi madre me habría dado lo mejor. No habría escatimado en mi educación por un estúpido incidente», gritó, los ojos mareados de furia pero no de arrepentimiento. «Lo mejor no siempre es lo más caro, Sofía. A veces lo mejor es una lección de vida», rebatió doña Beatriz, observando a la nieta con una mirada de profunda decepción. En ese exacto momento, el timbre sonó, un sonido inesperado que rompió la tensión sofocante en el aire. Era Mercedes, su vecina y amiga de décadas, que venía con un pastel casero para celebrar la graduación de Sofía. Doña Beatriz la invitó a entrar, mientras su nieta, furiosa, subía corriendo hacia el refugio de su cuarto, dejando atrás el café derramado y un silencio pesado en la sala. «¿Ocurre algo, Beatriz?», preguntó Mercedes, notando la tensión palpable en el aire y el pastel de café intocado en la mesa. Los ojos de la amiga expresaban una mezcla de curiosidad y preocupación genuina.
Doña Beatriz, sintiendo la necesidad de desahogarse y buscando algún consuelo, decidió contar todo lo que había sucedido, desde la humillación pública en la graduación hasta su dolorosa, pero firme, decisión de cancelar la financiación de los estudios de Sofía. Mercedes escuchó con atención, el rostro reflejando comprensión y cierta aprensión. «Beatriz, entiendo perfectamente cómo te sientes», dijo ella después de un breve momento de silencio. «Pero ¿no crees que estás siendo demasiado dura? Quizás sea solo una fase, los jóvenes a veces...» «No, Mercedes». Doña Beatriz la interrumpió, la voz cargada de una convicción que venía de horas de reflexión. «He estado pensando en esto toda la noche. No es solo lo de ayer, es cómo ha ido cambiando estos últimos años, cada vez más preocupada por las apariencias, por encajar con esos amigos de familias adineradas, olvidando de dónde viene, olvidando los valores que Clara y yo intentamos inculcarle». Mercedes asintió lentamente, sus ojos expresando que, aunque no coincidía plenamente, comprendía la frustración de la amiga. «¿Y qué harás con el dinero que habías apartado para sus estudios? Es una suma considerable, imagino». «Lo usaré para algo que realmente valga la pena», respondió doña Beatriz, aunque en ese momento la incertidumbre aún planeaba sobre lo que sería ese algo. Aquella misma tarde, después de que Mercedes se despidiera, y doña Beatriz estaba en la cocina preparando la cena, el silencio de la casa fue súbitamente roto por la voz de Sofía, que hablaba por teléfono en su cuarto. Las palabras llegaban claramente hasta la cocina, sin el filtro de una puerta cerrada. «Es que no lo entiendes, Lucía. Mi abuela enloqueció. Dice que no pagará mis estudios por una tontería que pasó ayer. Sí, la aparté un poco en la graduación. ¿Y qué? ¿No iba a presentarla a todos vosotros con ese vestido horrible? No, no puedo pedírselo a mi padre. Sabes que no tenemos relación desde que abandonó a mamá. Mi vida está arruinada por culpa de una vieja rencorosa». Cada palabra proferida por Sofía era como una daga afilada, perforando el corazón de doña Beatriz y al mismo tiempo confirmando la dolorosa certeza de que su decisión, por más difícil que fuera, era justa y necesaria. La herencia que ella había planeado dar a la nieta en forma de educación habíase transformado en la mente de Sofía en una expectativa incuestionable, y no en un presente a ser valorado. «Tengo que encontrar otra solución», continuaba Sofía al teléfono, con un tono de voz que rozaba la desesperación. «Quizás, si hablo con tía Elena, ella siempre ha estado celosa de que la abuela me prefiriera a mí, pero tiene dinero, ¿sabes?». Esa parte de la conversación era nueva y perturbadora para doña Beatriz. Elena, su otra hija, ser vista como una fuente de recursos para manipulación, una pieza en un juego para conseguir lo que quería. La justicia, a veces, exige que se abran los ojos a realidades que se prefería ignorar. Durante la cena, Sofía mantuvo un silencio hostil. Apenas tocó su comida, solo moviendo el tenedor por el plato como si cada bocado fuera una concesión dolorosa. Doña Beatriz, por su parte, intentó mantener una conversación normal, preguntando sobre los planes de la nieta para el verano, ahora que las circunstancias habían forzosamente cambiado. «No hay planes de verano», respondió Sofía secamente, con los ojos fijos en el plato. «Se suponía que estaría preparándome para mudarme a Londres». «¿Podrías buscar opciones aquí?», sugirió doña Beatriz, intentando mantener la calma a pesar del tono de desafío de Sofía. «La Universidad Complutense tiene excelentes programas de...». Antes de que pudiera terminar la frase, Sofía explotó, golpeando la mesa con el puño. «No voy a conformarme con una universidad local cuando tenía una oportunidad en Londres. ¿Sabes cuántas puertas me habría abierto eso? Mi futuro entero dependía de esa oportunidad». «Tu futuro depende de ti, Sofía, no de dónde estudies», respondió doña Beatriz, la voz firme pero paciente.
Y siempre hay opciones. Podemos buscar becas, préstamos estudiantiles. ¿Préstamos? La risa de Sofía fue amarga, cortante. ¿Pretendes que me endeude cuando tú tienes el dinero? La herencia de los abuelos que guardas como si fuera tuya. Ese dinero lo he administrado pensando en tu bienestar, pero no es un derecho automático, explicó doña Beatriz, sintiendo el cansancio de la discusión pesar en sus hombros. Y no solo se trata de dinero, Sofía, se trata de valores, de gratitud, de respeto. ¿Respeto?, exclamó Sofía con sarcasmo. ¿Y qué hay del respeto a mis sueños, a lo que mamá querría para mí? La mención de Clara siempre tocaba una fibra sensible en doña Beatriz. Tu madre estaría destrozada si viera en lo que te has convertido, dijo con la voz embargada, apenas conteniendo las lágrimas. Ella valoraba la humildad, la generosidad, el esfuerzo propio. Sofía se levantó bruscamente. No hables de mi madre como si la conocieras mejor que yo. La conocí durante 30 años, Sofía. Tú solo la tuviste 10. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de una rabia contenida. «Te odio», murmuró antes de subir corriendo a su cuarto. Doña Beatriz quedó sola en la mesa, con 2 platos casi intactos y un peso en el corazón que amenazaba con ahogarla, cuestionándose si estaba haciendo lo correcto. La traición de Sofía era dolorosa, pero verla sufrir así también lo era. En aquella misma noche de angustia e incertidumbre, doña Beatriz llamó a Elena, su hija menor, no solo para desahogarse, sino también porque las palabras de Sofía sobre la supuesta envidia de la tía habían despertado una punzada de curiosidad y preocupación. La reacción de Elena fue de pura indignación al saber de la visita de Javier y su abogado. «Un testamento diferente. Eso es absurdo, mamá. Ambas sabemos lo que decía el testamento de los abuelos», exclamó Elena, su voz cargada de incredulidad. «Lo sé, pero tienen una copia que parece auténtica», respondió doña Beatriz, sintiendo el peso de la situación. «Necesito ir al banco mañana para verificar el original». «Te acompañaré», decidió Elena sin dudar. «No debes enfrentar esto sola». Al día siguiente, Elena buscó a su madre temprano en su casa en Sevilla y juntas se dirigieron al banco. El gerente, que conocía a doña Beatriz desde hacía años, las atendió personalmente con la usual deferencia. Doña Beatriz abrió su caja de seguridad y su corazón, ya apretado, se detuvo por un instante. El testamento simplemente no estaba allí. «Esto no es posible», dijo, revisando frenéticamente cada documento en la caja, los dedos buscando el familiar papel. «Siempre ha estado aquí. Nadie más tiene acceso a esta caja». El gerente consultó el registro. «La última vez que se abrió esta caja fue hace 2 semanas, señora Beatriz». «¿2 semanas? Yo no vengo al banco hace meses», exclamó doña Beatriz. El choque evidente en su voz. «Fue abierta con su clave y su identificación», insistió el gerente, mostrándole el registro con una firma que para su desesperación efectivamente se parecía a la de ella. Elena y doña Beatriz intercambiaron miradas de perplejidad y un terror creciente. Alguien había accedido a su caja de seguridad, había robado el testamento original y probablemente había falsificado uno nuevo. ¿Pero quién y cómo? La pregunta planeaba en el aire, cargada de una siniestra premonición. En el camino de vuelta a casa, Elena conducía en silencio, mientras doña Beatriz, con la mente en ebullición, intentaba desesperadamente recordar dónde había guardado la llave de su caja de seguridad. «Estaba escrita en una pequeña libreta», murmuró de repente, una luz encendiéndose en su memoria. «En mi agenda vieja, la que guardo en el cajón de mi escritorio». «¿Crees que alguien la encontró?», preguntó Elena, la voz tensa. «Sofía tiene acceso a toda la casa», respondió doña Beatriz, sintiendo las piezas del rompecabezas macabro comenzar a encajar de forma dolorosa. «Y la identificación... Hace unos meses reporté perdido mi DNI.
Tuve que tramitar uno nuevo. La implicación era horrible, pero ineludible. Mamá, ¿estás sugiriendo que Sofía... Doña Beatriz no pudo responder. La idea de que su propia nieta, a quien había dedicado la vida, pudiera haber planeado todo aquello, robado su identidad para acceder a documentos privados y colaborado con el padre en ese engaño, era demasiado dolorosa para ser siquiera articulada en palabras. Al llegar a casa, doña Beatriz fue directamente a su escritorio. De hecho, la agenda vieja había sido movida. No estaba donde ella siempre la dejaba. Y al abrirla, encontró la página donde tenía anotada la clave de la caja de seguridad levemente arrugada, como si alguien la hubiera consultado recientemente. «Esto es una pesadilla», dijo doña Beatriz a Elena, que la observaba desde la puerta, los ojos llenos de tristeza. ¿Cómo pudo hacer algo así? La pregunta, no obstante, no era el centro de la cuestión. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora?, respondió Elena, su voz sombría. Con el testamento original desaparecido y una copia falsificada en manos de Javier, la posición de doña Beatriz era precaria. Podría denunciar el robo, pero sería su palabra contra la de ellos. Y conociendo a Javier, seguramente habría cubierto bien sus huellas. El timbre sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Sofía. Entró como si nada hubiera pasado, con esa misma actitud despreocupada que había mostrado en su graduación, ajena a la tormenta que acababa de desatarse en la vida de su abuela. De corazón, esperamos que esta intensa jornada por Sevilla les haya tocado el alma. Las lecciones sobre ingratitud y sacrificio son, a veces, las más difíciles de aprender y las que más nos marcan. Si esta historia les hizo sentir algo, no dejen de suscribirse al canal para que podamos seguir compartiendo más narrativas que nos hagan pensar y sentir. Su apoyo es nuestro mayor incentivo. Hasta la próxima.